A veces, un hombre se adentra en las montañas para escapar de su pasado, solo para descubrir que éste le espera en el último lugar donde esperaría encontrarlo. Jonas Mercer había pasado 5 años recluido en el territorio de Montana, cazando animales y sin pedir nada al mundo. Entonces, una fría tarde, vio humo saliendo de una cabaña que debería haber estado muerta y vacía. En el interior, una mujer yacía desplomada en el suelo de tierra, apenas respirando. Tenía las manos magulladas y la ropa rasgada. Jonas había visto suficiente sufrimiento como para saber cuándo alguien huía de la muerte. Pero lo que le hizo levantarla en brazos y cabalgar a toda velocidad hacia la ciudad no fue su estado. Fue la marca grabada a fuego en esa cabaña, un símbolo que creía haber enterrado 5 años atrás. ¿Qué? ¿Podría ella saber que eso valía la pena morir? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El territorio de Montana tenía una forma de engullir a los hombres por completo. Algunos venían en busca de oro, otros de tierras y unos pocos, como Jonas Mercer, venían en busca de silencio. Él también lo había encontrado. En la región de los cañones, donde los pinos crecían densos y el vecino más cercano estaba a 3 días a caballo a través de un territorio que podía matarte si no conocías sus caprichos. Jonas conocía sus caprichos. Había pasado 5 años aprendiéndolos. 5 años desde que le dio la espalda a la vida que había construido como agente de la ley y desapareció en estas montañas como el humo en el viento. Aquí la única ley era la supervivencia y el único juez era la tierra misma. Eso le venía muy bien. Su cabaña estaba situada en un estrecho valle por donde discurría un frío arroyo durante todo el año, y la casa era lo suficientemente buena como para alimentar a un hombre. La construyó él mismo. Cada tronco estaba tallado y encajado a mano. El techo estaba cubierto con tejas de cedro que impedían que entrara la lluvia y mantenían el calor. No era gran cosa, solo una habitación con una chimenea de piedra, una cama estrecha y una mesa que había tallado en un pino alcanzado por un rayo, pero era suya y no le pedía nada a cambio, salvo que siguiera respirando. La mayoría de los días seguían el mismo patrón. Se levantaba antes del amanecer, preparaba café al fuego y luego salía a revisar sus trampas, que se extendían a lo largo de 32 kilómetros de naturaleza salvaje. Reajustaba las trampas, despellejaba lo que hubiera cazado y salaba las pieles antes de que hiciera demasiado calor. Martin, zorro, castor, todos ellos alcanzaban precios decentes cuando hacía sus 2 viajes anuales a Greystone, la ciudad que había dejado atrás, pero de la que no podía escapar del todo. El cuchillo que llevaba en el cinturón nunca estaba lejos de su mano. Lo tenía desde los 16 años, un regalo de su hermano Thomas, el día en que ambos juraron su cargo como ayudantes del sheriff en un pueblo que ahora ninguno de los dos reconocería. El mango estaba envuelto en cuero desgastado, oscuro por los años de uso, y las iniciales de ambos estaban grabadas en la guarda del latón, JM y TM, unidas por una E que ahora parecía más una cicatriz que un símbolo, Thomas. Incluso pensar en ese nombre le oprimía el pecho a Jonas, una pesadez que 5 años no habían aliviado. Su hermano pequeño, 3 años más joven y el doble de idealista, era el tipo de hombre que creía que la ley podía significar algo si las personas adecuadas la defendían. Jonas también había creído eso alguna vez, antes de ver suficiente corrupción y compromisos como para darse cuenta de la realidad. Había dejado las fuerzas del orden hacía 8 años, harto de ver cómo los culpables salían libres porque conocían a las personas adecuadas o tenían la cantidad adecuada de dinero. Había aceptado un trabajo como peón en un rancho y luego como guía de caza, alejándose cada año más de la civilización hasta que finalmente se estableció aquí, en un lugar tan remoto que incluso los mapas eran vagos sobre su ubicación exacta. Thomas se había quedado. Thomas creía que podía marcar la diferencia, que un solo agente honesto podía cambiar el rumbo de las cosas. Jonas había intentado advertirle, había intentado decirle que el sistema estaba podrido por dentro, pero Thomas no quería escuchar. Se habían separado en malos términos. Habían intercambiado palabras airadas que Jonas daría cualquier cosa por poder retirar. Ahora, 3 años después de que Jonas desapareciera en las montañas, le había llegado la noticia a través de un trampero que pasaba por allí.
Thomas había muerto, asesinado en un tiroteo con la banda Blackwood, un grupo de forajidos que llevaba años aterrorizando el territorio. Los detalles eran escasos. Una emboscada, decían. Thomas fue sorprendido solo en una carretera de montaña. Lo enterraron en Greystone, y cuando Jonas se enteró, ya habían pasado 6 meses. Nunca fue a ver la tumba. Se dijo a sí mismo que estaba demasiado lejos, que era demasiado peligroso mostrarse en la ciudad, donde la gente podría recordarlo y preguntarle por qué había dejado a su hermano solo en la lucha. Sin embargo, la verdad era que no podía soportarlo. No podía soportar ver el nombre de Thomas en una lápida. No podía soportar la irrevocabilidad de aquello. Así que se había quedado en sus montañas, trabajando en sus trampas, sin hablar con nadie excepto con algún trampero o buscador de oro que pasaba por allí ocasionalmente. De vez en cuando, tal vez 2 veces al año, la necesidad le llevaba a Greystone para vender sus pieles y abastecerse de provisiones. Lo hacía a primera hora de la mañana. Entraba y salía antes de que el pueblo se despertara del todo. Hablaba con el menor número de personas posible. La única excepción era Samuel Hewitt, que regentaba la tienda general y conocía a Jonas de cuando aún llevaba placa. Samuel tenía ahora casi 60 años, barba blanca y ojos bondadosos que habían visto lo suficiente de la vida como para no juzgar a un hombre por sus decisiones. Nunca le preguntó a Jonás por qué se había marchado ni por qué se había mantenido alejado. Solo llevaba a cabo sus negocios con tranquila dignidad y, a veces, deslizaba una caja extra de munición entre los suministros de Jonas sin cobrarla. «Cuídate ahí arriba», solía decir Samuel. Y Jonas asentía, y eso era todo lo que hablaban. Las montañas no lo juzgaban. Las montañas no esperaban nada. Simplemente existían, antiguas e indiferentes. Y Jonas encontraba una especie de paz en esa indiferencia. Podía trabajar hasta que le dolían los músculos, caer exhausto en la cama y dormir sin soñar. La mayoría de las noches, al menos, esta mañana había comenzado como cualquier otra. Café al amanecer, luego un largo viaje hacia el norte para revisar la línea de trampas que recorría Silver Thread Creek. Había capturado 2 martas y un castor de tamaño considerable, todos ellos lo suficientemente frescos como para que las pieles tuvieran algún valor. El aire de noviembre era lo suficientemente frío como para picarle los pulmones, y el cielo tenía ese color gris plano que prometía nieve antes del anochecer. Estaba regresando hacia el sur, siguiendo los estrechos senderos que serpenteaban por el cañón, cuando notó por primera vez que algo no estaba bien. El bosque estaba demasiado tranquilo. Las aves deberían haber estado cantando, las ardillas parloteando en los pinos, pero en su lugar solo había silencio, el tipo de silencio que le erizaba el vello de la nuca. Jonas había sobrevivido 5 años solo confiando en sus instintos, y ahora sus instintos le gritaban. Había frenado a su caballo, una robusta yegua de pelaje marrón llamada Della, y se sentó a escuchar. No se oía nada más que el viento moviendo las ramas de los árboles y el lejano grito de un halcón. Estaba a punto de seguir adelante cuando lo vio. Una delgada columna de humo que se elevaba desde algún lugar más adelante, gris contra el cielo gris. El humo significaba gente, y la gente tan lejos solía significar problemas. Debería haber dado media vuelta. Debería haber regresado a su cabaña y haber dejado que lo que fuera que estuviera pasando pasara sin él. Esa era la regla por la que se había regido. No te involucres, no hagas preguntas, no busques problemas que no son tuyos. Pero el humo provenía de la dirección de la vieja cabaña de Harper, un lugar que llevaba abandonado al menos 3 años, quizá más. El viejo Harper había muerto un invierno y su viuda se había mudado al este para vivir con su hija. La cabaña debería estar vacía, derrumbándose lentamente como suelen hacer los lugares abandonados. Jonas permaneció sentado en su caballo durante un largo rato, dividido entre el instinto de alejarse y otra cosa, algo que no había sentido en años. Quizás fuera curiosidad o simplemente el viejo reflejo de la gente de la ley que le decía, cuando algo va mal hay que ir a ver qué pasa. Finalmente, con un suspiro que se empañó en el aire frío, espoleó a Della para que avanzara. «Solo echaré un vistazo rápido», se dijo a sí mismo, «solo para asegurarme de que no se trata de algún buscador de oro tonto que no sabía que esta era una propiedad privada, o de un incendio que podría extenderse si se levantara el viento. Solo un vistazo,
y luego seguiría su camino, con la decisión tomada. Jonas tocó con los talones los flancos de Della y se dirigió hacia el humo, hacia la cabaña abandonada, hacia el momento que lo cambiaría todo. La cabaña de los Harper se encontraba en una cuenca poco profunda, donde las paredes del cañón se curvaban hacia adentro como manos ahuecadas. Jonas se acercó con cuidado, manteniéndose junto al árbol, con la mano descansando sobre la funda del rifle que llevaba en la rodilla. Della percibió su tensión y se movió en silencio, buscando con sus cascos un terreno blando entre las rocas. La cabaña tenía peor aspecto de lo que él recordaba. Faltaban varias tejas y una de las contraventanas colgaba torcida de unas bisagras rotas, pero sin duda salía humo de la chimenea de piedra, fino y gris, el tipo de humo que sale de un fuego que es principalmente brasas. Jonas desmontó a 50 metros y ató a Della a un pino donde quedaría oculta. Sacó su Winchester de la funda y accionó la palanca, recargando con un clic metálico que sonó demasiado fuerte en el silencio. Luego avanzó a pie, utilizando el terreno como cobertura, con todos los sentidos alerta. Al acercarse, pudo ver que la puerta de la cabaña estaba ligeramente entreabierta. No se veía ningún caballo, ni había señales de actividad reciente en el exterior, salvo por la nieve removida cerca de la entrada. Las ventanas estaban demasiado sucias para ver a través de ellas, y no se oía ningún ruido en el interior. Jonas se detuvo en la esquina de la cabaña, apoyando la espalda contra los toscos troncos. Su corazón latía más rápido de lo normal y reconoció esa sensación, la misma tensión eléctrica que solía sentir antes de derribar una puerta con una orden judicial. Creía que ya había dejado atrás todo eso, la descarga de adrenalina y el sabor metálico del miedo en la boca. Se acercó a la puerta y la abrió con la culata de su rifle. Lo primero que le impactó fue el olor. Sangre, sudor y humo de leña, una combinación que indicaba que alguien estaba gravemente herido. El interior de la cabaña estaba en penumbra, iluminado solo por el fuego que se apagaba y la débil luz del día que se filtraba a través de las ventanas sucias. Sus ojos tardaron un momento en adaptarse. Entonces la vio. Una mujer yacía en el suelo de tierra cerca de la chimenea, acurrucada de lado como si hubiera intentado calentarse antes de desplomarse. Su vestido estaba rasgado y manchado de oscuro en lugares que Jonas reconoció como sangre. Tenía el brazo estirado hacia el fuego, como si hubiera intentado alcanzar su calor. Su cabello era oscuro y estaba enredado en su rostro, y no se movía. Jonas recorrió la habitación con su rifle, revisando las esquinas, las sombras, vacías, solo él y la mujer, y el fuego moribundo. Entró rápidamente, cerró la puerta detrás de él, y se arrodilló a su lado. Estaba viva. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales, y cuando le puso los dedos en la garganta, encontró un pulso, débil y tenue. Pero su piel estaba fría a pesar del fuego, y cuando le apartó suavemente el pelo de la cara, vio moretones a lo largo de la mandíbula, un labio partido y sangre seca en la línea del cabello. A continuación, sus manos llamaron su atención. Los nudillos estaban arañados y las uñas rotas, varias de ellas arrancadas hasta la raíz. Había luchado. Alguien había luchado con fuerza. Moratones oscuros rodeaban ambas muñecas como pulseras, del tipo que se obtienen al estar atado con fuerza. Jonas sintió cómo la ira le subía por el pecho, la vieja y familiar rabia que le había convertido en un buen agente de la ley en otros tiempos. Alguien le había hecho esto. Alguien le había hecho mucho daño y la había dejado allí para que muriera. Ya estaba calculando lo que necesitaría. Agua, vendas, calor. Tendría que llevarla a su cabaña, curarle las heridas adecuadamente y luego averiguar cómo llevarla a un médico de verdad en Greystone. Sería un viaje difícil, y en su estado, fue entonces cuando vio la puerta. Había estado tan concentrado en la mujer que no había prestado atención a la puerta de la cabaña. Pero ahora, al mirar hacia la entrada, la luz del fuego iluminó algo tallado en la madera. No, no tallado, quemado, una marca grabada a fuego en las viejas tablas. Jonas se levantó lentamente, con el rifle olvidado en la mano, y se dirigió hacia la puerta como un hombre en un sueño. El símbolo era tosco, pero inconfundible. Un círculo atravesado por una línea irregular, como un rayo que partía el mundo en dos. Debajo, 3 marcas más pequeñas que podían ser letras o nada en absoluto. Medio borrado por el paso del tiempo y las inclemencias del clima, el sello de los Blackwood.
La visión de Jonas se estrechó. Su respiración se volvió entrecortada y rápida. 5 años se esfumaron en un instante, y volvió a Greystone de pie junto al ataúd de su hermano, escuchando al sheriff explicar cómo Thomas había sido asesinado por la banda de los Blackwood, cómo lo habían encontrado en una carretera de montaña con 3 balas en el cuerpo y el mismo símbolo grabado en un árbol cercano. Se suponía que la banda Blackwood había sido desmantelada, dispersada, arrestada y ahorcada. Jonas había oído las historias incluso en su remoto valle. Cómo un alguacil federal los había acabado finalmente 2 años después de la muerte de Thomas. Cómo el propio Silas Blackwood había sido asesinado en un tiroteo cerca de la frontera territorial. Pero Brands no aparecía en las puertas por casualidad. Alguien había puesto esto aquí recientemente. Y si la banda había desaparecido, ¿quién había sido? Detrás de él, la mujer emitió un sonido, un suave gemido, apenas audible, pero que sacó a Jonas de su parálisis. Se volvió hacia ella, se arrodilló de nuevo y esta vez se fijó en algo que antes se le había pasado por alto. Un cordón de cuero alrededor de su cuello, medio oculto bajo el cuello roto de su camisa. Lo desató con cuidado y encontró un medallón de plata, deslustrado pero sólido, del tamaño de una moneda de $1. Le temblaban las manos al abrirlo. La fotografía que había dentro era pequeña, estaba descolorida, pero se veía con claridad. Un joven con uniforme de ayudante del sheriff sonreía a la cámara con la confianza que da a creer que el mundo tiene sentido. Jonas conocía ese rostro mejor que el suyo propio. Lo había visto cambiar de niño a hombre. Había visto esa misma sonrisa 1000 veces al otro lado de la mesa. Thomas. El medallón se deslizó de los dedos de Jonas y se balanceó en su cadena. Miró fijamente a la mujer. La miró de verdad, tratando de comprender. Tendría unos 30 años, con rasgos finos bajo los moretones, cabello oscuro que podría haber sido cuidadosamente recogido antes de pasar por el infierno que fuera que había vivido. No era el tipo de mujer que uno esperaría encontrar desangrándose en una cabaña abandonada en medio de la nada. ¿Quién era? ¿Cómo tenía la foto de Thomas? ¿Y qué tenía que ver con la banda de Blackwood? Como si escuchara sus pensamientos, la mujer abrió los ojos. Eran grises, del color de las nubes de tormenta, y completamente desenfocados. Sus labios se movieron, formando palabras que no tenían sonido. Jonas se inclinó hacia ella. Tranquila, estás herida, pero a salvo. Voy a ayudarte. Su mano se movió y sus dedos agarraron débilmente la manga de él. Intentaba hablar. Intentaba desesperadamente decirle algo. Él acercó la oreja a su boca. «Thomas», susurró ella con un hálito apenas perceptible. «Thomas Mercer». Jonas se apartó y la miró fijamente. «¿Qué has dicho?» Sus ojos encontraron el rostro de él y por un instante se enfocaron con terrible claridad. «Thomas», volvió a intentar, y entonces su cuerpo se convulsionó. Una tos sacudió su cuerpo. La sangre manchó sus labios. «No hables», dijo Jonas con voz ronca. «Ahorra fuerzas. Voy a sacarte de aquí». Pero ella negaba con la cabeza, ahora frenética, tratando de hacerle entender. Su mano se aferró a su manga con una fuerza sorprendente. «Lo mataron», logró decir. Habían matado al alguacil. Sus palabras se disolvieron en otra tos, y Jonas supo que se le acababa el tiempo. Fuera lo que ella sabía, fuera quien fuera, moriría allí si él no actuaba de inmediato. Tomó una decisión en un instante, deslizando un brazo bajo sus rodillas y el otro detrás de sus hombros. La levantó con toda la delicadeza que pudo. Pesaba menos de lo que debería y podía sentir sus huesos a través de la tela de su vestido. ¿Cuánto tiempo llevaba huyendo? Ella gritó suavemente cuando él se puso de pie, y él murmuró una disculpa, dirigiéndose hacia la puerta. Tendría que volver a por su rifle, pero en ese momento, la prioridad era subirla a su caballo y alejarse de ese lugar. Al cruzar la puerta, llevando a la mujer que sabía el nombre de su hermano, que llevaba la foto de su hermano alrededor del cuello, Jonas Mercer sintió que los muros de su aislamiento, cuidadosamente construidos, comenzaban a derrumbarse. El pasado que intentaba enterrar no estaba enterrado en absoluto. Lo estaba esperando y tenía dientes. No tuvieron oportunidad de descansar. Jonas los oyó primero, el sonido lejano de caballos moviéndose entre los árboles, todavía lejos, pero cada vez más cerca. Levantó una mano para silenciar a Claire, que había estado vendándose las costillas con tiras arrancadas de su enagua, y se dirigió a la entrada del refugio.
La nieve había dejado de caer durante la noche, dejando todo cubierto por un manto blanco y fresco que mostraría las huellas como tinta sobre papel. Su propio rastro conducía directamente al refugio, claro como el agua para cualquiera que supiera leer señales. Jonas se maldijo en silencio. Había estado tan concentrado en poner a Claire a salvo que había olvidado la regla más básica de la supervivencia. Siempre hay que ocultar el rastro. ¿Cuántos?, susurró Claire. Jonas escuchó, contando el ritmo de los cascos. 4, quizás 5. Se movían lentamente, siguiendo el rastro. Son ellos. La voz de Claire estaba tensa por el miedo. Tiene que ser así. Jonas hizo un rápido cálculo. Los jinetes aún estaban a 10 minutos, quizá 15, si iban con precaución. No era tiempo suficiente para recoger y huir sin dejar un rastro evidente, pero sí para prepararse. ¿Sabes disparar?, le preguntó a Claire. Ella asintió. Mi padre me enseñó. No muy bien, pero puedo dar en el blanco si está lo suficientemente cerca. Jonas le entregó su revólver, un objeto que le había acompañado en más combates de los que podía recordar. 6 balas. No las desperdicies. Si las cosas se ponen feas, corre hacia el caballo y 3 kilómetros en esa dirección. Sígala hacia el este y llegará al camino principal que lleva a la capital. ¿Y tú? Yo los retrasaré. Revisó su Winchester. Luego sacó una caja de cartuchos de su alforja y se llenó los bolsillos. Con suerte, pensarán que estás sola y yo tendré la ventaja de la sorpresa. Claire le agarró del brazo. Jonas, son demasiados. Incluso si hace 5 años, habría huido de esta pelea, dijo Jonas, mirándola a los ojos. Me habría dicho a mí mismo que no era mi problema. Pero Thomas murió porque nadie le apoyó cuando era necesario. No voy a cometer ese error otra vez. El sonido de los caballos se acercaba. Jonas se colocó detrás de un tronco caído a 20 metros del refugio, desde donde tendría un campo de tiro despejado y una cobertura decente. Había elegido ese lugar deliberadamente. El acceso al refugio obligaba a los jinetes a pasar por un estrecho embudo entre 2 paredes rocosas, lo que limitaba su capacidad para dispersarse. A través de los árboles los vio por primera vez. 5 jinetes que se movían en una formación dispersa, con los rifles sobre las sillas de montar, los ojos fijos en el suelo, leyendo las huellas. El hombre que iba delante se sentaba erguido en su silla, con un abrigo largo y un sombrero negro con una banda plateada. Incluso desde esa distancia, Jonas podía ver la fría inteligencia en sus movimientos, la cuidadosa atención que prestaba a cada detalle. Tenía que ser Silas Blackwood. Los jinetes se detuvieron a unos 50 metros y Jonas vio a Silas levantar una mano. Estaban consultando, probablemente decidiendo cómo actuar. Inteligente, pensó Jonas. Sabían que alguien había ayudado a Claire. Sabían que podían estar cayendo en una emboscada, gritó Silas, con una voz que se propagaba fácilmente en el aire frío. No queremos problemas, amigo. Solo buscamos a una mujer que ha robado algo que no le pertenece. Entregádnosla y nos iremos pacíficamente. Jonas permaneció en silencio, apuntando con el cañón de la Winchester. Cometéis un error al protegerla, continuó Silas. Es una ladrona y una mentirosa. Sea lo que os haya dicho, no es cierto. Nosotros somos la parte agraviada aquí. Aún así, Jonas no dijo nada. Dejad que se pregunten, que se preocupen. El tono de Silas se endureció. Muy bien entonces, lo haremos por las malas. Hizo un gesto a 2 de sus hombres, que se separaron y comenzaron a subir por los flancos, tratando de encontrar un ángulo para el refugio. Goodnas siguió a uno de ellos, un hombre delgado con la cara marcada por la viruela y un rifle que llevaba con la facilidad de quien lleva mucho tiempo practicando. Cuando el hombre estaba a unos 30 metros, Jonas le disparó. El estruendo del Winchester resonó en las paredes del cañón y el hombre cayó hacia atrás de su caballo, muerto antes de tocar el suelo. El otro jinete se lanzó a cubrirse mientras Jonas accionaba la palanca y disparaba de nuevo. La bala rebotó en la roca donde había estado la cabeza del hombre un segundo antes y se desató el caos. Los jinetes restantes se dispersaron. 2 se lanzaron de sus caballos y se apresuraron a ponerse a cubierto detrás de las rocas. Uno permaneció montado y cargó directamente contra la posición de Jonas. Audaz o estúpido, o ambas cosas. Jonas disparó al caballo. Odiaba hacerlo, pero necesitaba igualar las fuerzas, y el jinete cayó con fuerza, rodando detrás de una roca. El fuego de respuesta fue rápido y furioso. Las balas destrozaron el tronco detrás del cual Jonas se agachaba,
haciendo volar astillas. Mantuvo la cabeza agachada y se movió, arrastrándose 6 metros hacia la derecha, donde tendría un ángulo diferente. Desde su nueva posición, pudo ver a uno de los hombres desmontados tratando de acercarse al refugio donde se escondía Claire. Jonas le disparó al hombre en el hombro, haciéndolo girar. No fue un disparo mortal, pero lo sacó de la pelea. «¡Claire!», gritó Jonas. «¡Es hora de irse!». Oyó los cascos de Della. Vio a Claire salir del refugio al galope, dirigiéndose hacia el norte, tal y como él le había dicho. Uno de los miembros de la banda intentó apuntarle, pero Jonas le disparó en la pierna antes de que pudiera disparar. 3 abatidos, 2 aún en combate. No eran malas probabilidades, pero tampoco buenas. A Jonas le quedaban unas 6 balas en la Winchester y no tenía posibilidad de recargar. Entonces Silas Blackwood salió de su escondite, y Jonas comprendió por qué ese hombre tenía tanta fama. Silas no se precipitó, no entró en pánico, simplemente se quedó allí, a la vista, con el rifle al hombro, y disparó con la tranquila precisión de un hombre que había matado demasiadas veces como para contarlas. Su primer disparo le quitó el sombrero a Jonas. El segundo le rozó el hombro, quemándole como el fuego. El tercero le habría volado la cabeza si Jonas no se hubiera tirado de lado detrás de una roca. «Ahora sé quién eres», gritó Silas. «Jonas Mercer, el hermano de Thomas. Yo lo maté, ¿sabes? Le metí 3 balas personalmente y lo vi desangrarse en el suelo». La rabia que embargaba a Jonas era ardiente y absoluta. Quería lanzarse contra él. Quería agarrar a Silas por el cuello y apretar hasta que la vida abandonara sus ojos. Pero la rabia te mata y los muertos no se vengan. Al final suplicó, continuó Silas, con voz tranquila, como si estuvieran conversando. «Pídeme que te dé un mensaje». «¿Cuál era?» «Ah, sí. Dijo que te dijera que tenías razón, que la ley era una broma y que intentar luchar contra la corrupción solo te llevaría a la muerte». Gracioso, ¿no? Sus últimas palabras fueron admitir que habías tenido razón todo el tiempo. Las manos de Jonas temblaban sobre el Winchester. Cada palabra estaba calculada para provocarlo, para hacerle cometer una estupidez. Se obligó a respirar, a pensar, a no decir nada. Silas se rió. «No pasa nada. Atraparemos a tu mujer muy pronto. No puede haber ido muy lejos en su estado, y cuando lo hagamos, me aseguraré de que sufra por cada uno de mis hombres. Hoy has matado». Una bala se estrelló contra la roca cerca de la cabeza de Jonas, y se dio cuenta de que el otro miembro de la banda lo estaba flanqueando. Era hora de moverse. Disparó 2 veces más. Un disparo para mantener la cabeza de Silas agachada, otro al hombre que lo flanqueaba, y luego se dio la vuelta y echó a correr. Jonas alcanzó a Claire 2 millas al norte, donde la cresta se aplanaba en una extensión de terreno abierto, salpicado de pinos raquíticos. Ella había hecho que Della redujera la marcha a paso lento, y cuando lo vio correr a pie, dio la vuelta al caballo. «Siguen viniendo», jadeó Jonas, subiéndose detrás de ella. «2, incluido Silas. ¿Has matado a uno?» «He herido a otros 2, pero Silas es bueno, muy bueno». Jonas tomó las riendas, espoleando a Della para que galopara con fuerza. «Necesitamos distancia, y la necesitamos ahora». Cabalgaron durante otra hora, espoleando a Della tan fuerte como se atrevieron, tomando todas las curvas y recortes que Jonas conocía para confundir su rastro. El cielo se había despejado y el sol brillaba sobre la nieve, haciendo que todo fuera dolorosamente luminoso. Bueno para ver, malo para esconderse. Finalmente, cuando Della estaba agotada y jadeando, Jonas se detuvo en un denso matorral de pinos, donde las ramas crecían tan juntas que formaban un techo natural. Desmontó y ayudó a Claire a bajar. Luego pasó 10 minutos borrando sus huellas con una rama de pino. Claire se desplomó contra el tronco de un árbol, con el rostro gris por el agotamiento y el dolor. El trayecto había reabierto algo y Jonas podía ver sangre fresca filtrándose a través de sus vendajes improvisados. «Déjame ver», dijo, arrodillándose a su lado. Ella se apartó el vestido rasgado y Jonas vio la gravedad de la herida. Tenía las costillas magulladas, sí, pero también una herida de cuchillo en el costado que, de alguna manera, no había mencionado. No era profunda, pero estaba infectada, con los bordes enrojecidos e inflamados. «¿Por qué no me lo dijiste?», le preguntó Jonas. «¿Habría cambiado algo?», respondió Claire con voz débil pero desafiante. «Aún así, habríamos tenido que huir. Aún así, habría tenido que montar». Tenía razón.
pero eso no hizo que Jonas se sintiera mejor. Tenía un poco de whisky en la alforja, no mucho, pero suficiente para limpiar la herida. Claire mordió un palo mientras él vertía el líquido sobre el corte del cuchillo. Todo su cuerpo se tensó por el dolor, pero no escapó ningún sonido de sus labios. Es dura, pensó Jonas de nuevo. A Thomas le habría gustado. Cuéntame sobre él, dijo Claire después de que él terminara de vendarla correctamente. Sobre Thomas, ¿cómo era antes de todo esto? Jonas se recostó contra un árbol, con el rifle cerca. Era terco. Una vez que se le metía una idea en la cabeza, nada podía sacársela. Me volvía loca cuando era joven. Decidía que quería aprender algo, rastrear, disparar o leer libros de derecho, y se esforzaba hasta conseguirlo. Se parece a ti. Era mejor que yo. Tenía un compás moral que apuntaba al norte verdadero, sin importar nada más. Yo me volví cínico, me cansé de luchar, pero Thomas nunca lo hizo. Creía que las personas eran básicamente buenas, que la sociedad podría ser mejor si suficientes personas defendieran lo que era correcto. Por eso se convirtió en ayudante del sheriff. Jonas asintió. Después de que murieran nuestros padres, podría haber tomado una docena de caminos diferentes. Podría haber trabajado en un rancho, podría haberse dirigido al oeste, a los yacimientos de oro, pero quería ser agente de la ley porque pensaba que eso significaba algo. Pensaba que la placa representaba la justicia. Para él sí, dijo Claire en voz baja. Sí, lo significaba. Jonas se quedó callado un momento. Debería haber estado allí para él. Debería haberme quedado en lugar de huir a esconderme en las montañas. Él no lo veía así. Una vez me dijo que tú le habías dado el mayor regalo, la libertad para que pensara por sí mismo, y que eso valía más que tenerte a su lado cuando tomaba una decisión en la que tú no creías. Jonas sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Realmente dijo eso, palabra por palabra. Fue como una semana antes de morir. Estábamos trabajando hasta tarde en la oficina del alguacil, revisando viejos expedientes. Se le quedó la mirada perdida y empezó a hablar de ti. Dijo que esperaba que algún día volvieras a la ciudad, que tal vez pudieras encontrar una manera de volver a trabajar juntos. Hizo una pausa. Te quería, Jonas. Nunca lo dudé ni por un segundo. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, con el único sonido del viento moviendo las pinas y Della mordisqueando la escasa hierba. Jonas pensó en todas las cosas que había querido decirle a Thomas, en todas las conversaciones que nunca habían tenido. 5 años de silencio terminaron por una mujer sangrando en una cabaña abandonada. La iglesia, dijo Jonas finalmente. Escondiste el libro de contabilidad en un himnil. ¿Cuál exactamente? Hay unos 40 en el coro. El padre Benedict los mantiene organizados por número. Está en el número 23, a la derecha del coro, tercera fila hacia atrás. Claire lo miró a los ojos. Pero Jonas, no podemos entrar así en esa iglesia. Gain tendrá hombres vigilándola. No es tonto. Sabe que podría haber escondido pruebas allí. Entonces tendremos que ser más listos que él. Jonas ya estaba pensando en las posibilidades. Dijiste que el padre Benedict sabía en qué himnil estaba. Le dije que había escondido algo importante allí. No le dije qué era, pero él entendió que era importante. Es un buen hombre. Luchó en la guerra. Vio cosas terribles. Nos ayudará si puede. Tenemos que enviarle un mensaje. Y a Samuel Whitt. Jonas se frotó la mandíbula, sintiendo la barba incipiente. Una vez que tengamos el libro de contabilidad, necesitamos a alguien que pueda llevárselo al gobernador territorial sin que Kane lo intercepte. ¿Cómo hacemos llegar un mensaje a la ciudad sin que nos vean? Jonas sonrió con tristeza. De la misma manera que lo hacían los antiguos combatientes de la resistencia durante la guerra. Usamos a personas de las que Kane nunca sospecharía. Niños, tal vez. O mujeres de la iglesia auxiliar. Alguien que pueda atravesar la ciudad sin llamar la atención. Eso es arriesgado. Todo esto es arriesgado. Jonas comprobó la posición del sol. Les quedaban unas 4 horas de luz. Tenemos que seguir adelante. Acercarnos a Greystone. Encontrar un lugar desde donde podamos vigilar la ciudad y ver a qué nos enfrentamos. Claire se levantó con dificultad y Jonas la ayudó a montar en Della. Mientras él se subía detrás de ella, ella dijo, Jonas, gracias por todo. Thomas tenía razón sobre ti. Se equivocó en muchas cosas, dijo Jonas, pero estoy trabajando para que esta cuente. Cabalgaron hacia el norte, hacia Greystone, hacia la confrontación que Jonas había estado evitando durante 5 años,
hacia la verdad sobre la muerte de su hermano. Llegaron a las colinas que dominaban Greystone justo después de la puesta de sol. La ciudad se extendía bajo ellos, con las luces encendidas en las ventanas y el humo saliendo de las chimeneas. Desde esa distancia, parecía tranquila, casi acogedora. Jonas sabía que no era así. Encontró un lugar protegido entre las rocas desde donde podían observar la ciudad sin ser vistos y montó un campamento improvisado. Sin fuego, solo con mantas y carne seca. Claire se estaba debilitando rápidamente, con la piel caliente al tacto a pesar del aire frío. La infección se estaba extendiendo. Necesitaba medicina de verdad, un médico de verdad, y pronto. «Dime qué estoy viendo», dijo Jonas, estudiando la ciudad a través de la oscuridad creciente. Claire señaló con una mano temblorosa. «La calle principal va de norte a sur. La oficina del sheriff está allí, el edificio grande con el porche. La iglesia está en el lado este, con el campanario blanco. La tienda de Samuel está a 3 edificios de la oficina del sheriff». Jonas podía ver a miembros de bandas, o hombres que parecían miembros de bandas, apostados en varios puntos de la ciudad. 2 en la oficina del sheriff, 1 fuera de la iglesia, y más dispersos a lo largo de la calle principal. No se escondían. Querían que la gente los viera. Querían que el mensaje fuera claro. «Esta ciudad es nuestra». «Kane ya ni siquiera intenta ocultarlo», dijo Claire. «La corrupción es totalmente evidente». Jonas estaba a punto de responder cuando vio algo que lo dejó paralizado. Un hombre salió de la oficina del alguacil, alto y de hombros anchos, moviéndose con la pesada confianza de la autoridad. Incluso desde esa distancia, Jonas reconoció al alguacil David Kane. Pero lo que dejó helado a Jonas fue con quién estaba hablando Kane. Una mujer con un vestido oscuro y una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, que le cogía la mano. «¿Quién es esa que está con él?», preguntó Jonas. Claire entrecerró los ojos. «No lo sé. Nunca los había visto antes». Jonas observó cómo Kane se agachaba para hablar con la niña, que se reía de algo que él le había dicho. El gesto era amable, casi tierno, no el comportamiento de un agente de la ley corrupto que se reúne con miembros de una banda. Algo no cuadraba, algo no encajaba. «Quédate aquí», le dijo Jonas a Claire. «Voy al pueblo. Eso es una locura. Necesito ver algo. Necesito revisar la oficina del alguacil». Jonas ya se estaba moviendo, poniéndose su pesado abrigo. «Si no regreso antes de medianoche, ve a la capital del territorio. No me esperes, Jonas». Pero él ya se había ido, deslizándose por la ladera como una sombra. Llegar al pueblo fue más fácil de lo que esperaba. Los miembros de la banda vigilaban las carreteras, no los callejones. Jonas se movió en la oscuridad entre los edificios, como un fantasma en su propia ciudad natal, hasta llegar a la ventana trasera de la oficina del sheriff. La ventana estaba cerrada con llave, pero Jonas la había abierto años atrás, cuando él mismo era ayudante del sheriff y se había olvidado las llaves. El truco consistía en presionar justo en el marco mientras se levantaba. Se dio con un suave clic y se deslizó dentro. La oficina estaba a las oscuras, salvo por una lámpara que ardía tenuemente sobre el escritorio. Jonas se movió rápidamente, registrando cajones, revisando archivos, buscando algo que no estaba del todo seguro de encontrar. Pruebas de los pagos que Claire había descrito. Quizás la confirmación de la corrupción. En cambio, lo que encontró fue un diario. Estaba escondido en el cajón inferior del escritorio de Kane, debajo de un doble fondo que Jonas descubrió por casualidad. Un libro encuadernado en cuero, con las páginas llenas de una letra pulcra. Jonas lo llevó a la luz de la lámpara y comenzó a leer. La primera entrada databa de hacía 5 años, solo unos meses antes de la muerte de Thomas. «Hoy se la llevaron, a mi Sarah. Llegué a casa y encontré a Mary tirada en el suelo, inconsciente por los golpes. Cuando despertó, me lo contó todo. 3 hombres, con el rostro cubierto. Se llevaron a Sarah y dejaron un mensaje. Coopera o ella morirá. No sé qué hacer. Soy el alguacil. Se supone que debo proteger a la gente, no hacer tratos con criminales. Pero es mi hija, tiene 7 años. ¿Cómo puedo elegir entre ella y mi deber? Me dieron una semana para decidir. Que Dios me ayude. No sé qué elegir». Jonas sintió que le temblaban las manos mientras pasaba las páginas, leyendo el descenso de Caín al infierno. El alguacil lo había intentado todo. Envió mensajes secretos al gobernador territorial. Intentó organizar un rescate.
Incluso consideró renunciar a su cargo, pero la banda de Blackwood siempre iba un paso por delante y mataba al mensajero que enviaba. Dejaban su cuerpo en mi porche con una nota. Deja de hacerte el listo. Haz lo que te digo o Sarah morirá gritando. Así que tomé una decisión. Cooperaré. Haré lo que me pidan. Y rezaré para que algún día tenga la oportunidad de arreglar esto. Las entradas continuaban, cada una documentando otra concesión, otra traición a todo aquello en lo que Kane creía. Pagos registrados, ojos ciegos, justicia pervertida. Todo para mantener viva a su hija. Entonces Jonas encontró la entrada sobre Thomas. El joven Mercer vino a mi oficina esta noche. De alguna manera, ha encontrado pruebas de mi cooperación con la banda. Quiere mi ayuda para desenmascararlos. No entiende por qué dudo. Es un buen chico, idealista. Cree en el sistema como yo solía creer. Intenté disuadirlo. Le dije que lo dejara pasar, pero no lo hará. Va a acudir al gobernador territorial con lo que sabe. Envié un mensaje a Silas Blackwood. Le hablé de Mercer. Tenía que hacerlo. Si la banda pensara que estoy ayudando en una investigación, matarían a Sarah inmediatamente. Que Dios me perdone. He firmado la sentencia de muerte de ese chico. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Me está pidiendo que elija entre él y mi hija. No puedo. No lo haré. Mañana me despertaré sabiendo que soy un asesino, pero Sarah seguirá viva. Eso tiene que ser suficiente. Jonas ya no podía seguir leyendo. Su visión se nubló y se dio cuenta de que estaba llorando por Thomas, por Kane, por la elección imposible que los había destruido a ambos. Pasó más páginas buscando respuestas. La siguiente entrada lo dejó helado. La mataron de todos modos, incluso después de que hiciera todo lo que me pidieron, de darles todo lo que querían. Mataron a mi Sarah. Encontraron su cuerpo en el cañón 2 días después de la muerte de Mercer. Llevaba muerta al menos una semana. Todo había sido en vano. Cada concesión, cada traición, cada persona inocente que sufrió porque yo miré para otro lado. Todo había sido en vano. Él ya estaba muerto cuando envié a Mercer a la muerte. No sé por qué sigo vivo. ¿Por qué no me he metido la pistola en la boca y he acabado con todo esto? Quizá porque sería demasiado fácil. Quizá me merezca vivir con lo que he hecho. Las entradas restantes eran escasas, llenas de autodesprecio y pruebas, construyendo un caso contra la banda, tratando de encontrar alguna forma de reparar lo que había hecho. La última entrada tenía fecha de hace solo 2 semanas. Claire Alden me ha estado ayudando. Ella no lo sabe, pero le he estado pasando información, ayudándola a crear un registro de todas las actividades de la banda. Ella cree que es muy lista copiando registros en secreto. No se da cuenta de que yo dejo esos registros donde ella los encontrará. Cuando huya y huirá, la banda la perseguirá. Dedicarán recursos a darle caza. Y mientras estén distraídos, por fin tendré la oportunidad de atacar. Hace 3 días envié un mensaje al gobernador territorial. Esta vez, un mensaje real a través de canales que la banda desconoce. Vienen los marshals federales. 2 semanas, quizá menos. Si consigo mantener a Claire con vida hasta que lleguen, quizá por fin pueda hacer algo bien. Quizá pueda darle algún sentido a la muerte de Thomas Mercer. Jonas se quedó allí, en la oscura oficina, con el diario en las manos, viendo cómo se desmoronaba todo lo que había entendido de los últimos 5 años. Kane no era el villano. Kane estaba destrozado, destruido por una elección imposible, tratando desesperadamente de enmendar sus errores. Y Claire había sido un cebo, no intencionadamente, no con malicia, pero un cebo al fin y al cabo, una forma de atraer a la banda a un lugar abierto donde los marshals federales pudieran atraparlos. La pregunta era, ¿lo sabía Claire? Jonas oyó pasos fuera y rápidamente volvió a colocar el diario en su sitio, dirigiéndose a la ventana. Pero antes de que pudiera salir, la puerta de la oficina se abrió y la luz de la lámpara se derramó en el interior. El alguacil David Kane estaba solo en la puerta. Parecía más viejo de lo que Jonas recordaba, con el pelo casi todo canoso y el rostro marcado por el cansancio, pero su mano se mantenía firme sobre la pistola que llevaba en la cadera. «Jonas Mercer», dijo Kane en voz baja. «Me preguntaba si vendrías. Tenemos que hablar». La mano de Jonas se movió hacia su rifle, pero Kane levantó la palma en un gesto de paz. «No soy tu enemigo», dijo el Marshal. «Ya no. Quizá nunca lo fui, aunque sé que tú no lo ves así. Tú mataste a Thomas». La voz de Jonas era áspera,
He leído tu diario. Kane encogió los hombros. Entonces, ¿sabes lo que me hicieron? Lo que me obligaron a hacer. Cerró la puerta tras de sí y se dirigió lentamente hacia su escritorio, manteniendo las manos a la vista. Eso no lo justifica. Nada lo justifica. Pero quizá ahora entiendas por qué tomé las decisiones que tomé. Tu hija ya estaba muerta cuando entregaste a Thomas. Lo sé. Kane se sentó pesadamente en su silla, pareciendo de repente como si hubiera envejecido otros 10 años. He vivido con ese conocimiento durante 5 años. Cada mañana me despierto y recuerdo que sacrificé a un buen hombre por una hija que ya estaba bajo tierra. ¿Crees que no sé lo que eso me convierte? Tu padre quería odiarlo. Quería meterle una bala por lo que le había hecho a Thomas. Pero el hombre sentado frente a él no era un villano. Solo estaba destrozado, vaciado por el dolor y la culpa, hasta que no quedó nada más que un caparazón. Claire Jonas dijo, ¿es ella un cebo? Kane lo miró a los ojos. Ella no lo sabe, pero sí. Llevo meses pasando información al gobernador territorial para construir un caso. Cuando Claire empezó a copiar los registros, me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba. Sabía que la banda iría a por ella. Sabía que se delatarían al intentar recuperar el libro de contabilidad. La utilizaste. Sí, de la misma forma que te estoy utilizando a ti ahora, que te has involucrado. Kane se inclinó hacia adelante. Vienen los marshals federales. Jonas debería estar aquí en 2 días, 3 como mucho. Si conseguimos mantener a Claire con vida hasta entonces, podremos acabar con esto. La banda, la corrupción, todo. Y si no podemos, si ella muere antes de que lleguen, entonces habremos fracasado. Pero al menos lo habremos intentado. Kane sacó una botella de whisky y 2 vasos. Tu hermano se merecía algo mejor de lo que le di. Se merecía a alguien que estuviera a su lado en lugar de traicionarlo para salvar a una niña que ya estaba muerta. No puedo arreglar eso, pero tal vez pueda asegurarme de que su muerte haya significado algo. Jonas no tocó el whisky. La banda tiene hombres por toda la ciudad. ¿Cómo propones que mantengamos a Claire con vida con Silas Blackwood y su banda persiguiéndola? La iglesia, dijo Kane, es el único lugar de la ciudad al que no atacarán abiertamente. Demasiados testigos, demasiado riesgo de llamar más atención de la que quieren. Entramos, la fortificamos y aguantamos hasta que lleguen los federales. El padre Benedict no es un luchador. No, pero yo sí. Y tú también. Kane se levantó y se dirigió a un armario, de donde sacó un rifle y una caja de munición. Y hay gente buena en esta ciudad, Jonas. Gente que lleva años viviendo con miedo a la banda. Si les das a alguien a quien apoyar, alguien que se enfrente a Silas Blackwood, lucharán. Jonas lo consideró. El plan tenía mérito, pero requería confianza. Confianza en Kane. Confianza en la gente del pueblo que había dejado que la corrupción se extendiera durante años. La confianza escaseaba. ¿Por qué debería creerte?, preguntó Jonas. ¿Por qué debería creer todo esto? ¿No es solo otra mentira para servir a tus planes? Kane abrió un cajón y sacó un papel doblado. Porque te voy a dar esto. Es una confesión. Todo lo que hice, a todos los que traicioné, todo escrito y firmado. Cuando lleguen los alguaciles federales, les darás esto. Seré juzgado por mis crímenes. Jonas tomó el papel y lo hojeó. Era exactamente lo que Kane decía. Una confesión completa de corrupción, conspiración y complicidad en asesinato. Con este documento, Kane sería ahorcado. ¿Por qué?, preguntó Jonas. Porque estoy cansado, Jonas. Cansado de vivir con lo que he hecho. Cansado de mirarme al espejo y ver a un cobarde. La voz de Kane se quebró ligeramente. Tu hermano fue un héroe. Defendió lo que era correcto, incluso cuando le costó todo. Lo menos que puedo hacer es intentar honrar eso, aunque sea demasiado tarde para que importe. Jonas dobló la confesión y la guardó dentro de su abrigo. Claire está en las colinas al norte de la ciudad. Tiene una infección. Necesita medicinas. Enviaré al doctor Morrison. Es uno de los buenos. No hará preguntas. Kane sacó un papel y comenzó a escribir. Le diré que estás en la antigua casa de los Whitmore. Está abandonada, a 1 milla de donde has descrito. Lleva a Claire allí, y el doctor se reunirá contigo a medianoche. Y luego, mañana al amanecer, la trasladaremos a la iglesia. El padre Benedict ya lo está preparando todo. Tiene comida, agua y suministros médicos almacenados en el sótano.
Podemos aguantar allí varios días si es necesario. Jonas se acercó a la ventana y dejó de escribir en el diario. Hay una cosa que no has escrito. ¿Qué es? Las últimas palabras de Thomas. ¿Qué dijo exactamente? Kane se quedó callado durante un largo rato. Dijo, dile a Jonas que lo siento. Dile que hizo bien en marcharse. Luego dijo algo más, algo que al principio no entendí. Dijo, los libros de contabilidad de la iglesia. 23. Jonas sintió que se le cortaba la respiración. Thomas sabía el plan de Claire. Había participado en él. Quizá incluso la había ayudado a ocultar las pruebas. Su hermano había muerto protegiendo la misma verdad por la que Jonas luchaba ahora. Intentaba terminar lo que tú habías empezado, dijo Jonas. Era mejor hombre que yo, respondió Kane. Probablemente mejor que los dos, pero él está muerto y nosotros vivos, y le debemos a él llevar esto a cabo. Jonas salió por la ventana sin decir nada más. No confiaba en Kane. No podía confiar en él, no del todo. Pero el dolor del alguacil era real y el plan era sensato. A veces eso tenía que ser suficiente. Regresó por los callejones hasta donde había dejado a Claire, moviéndose con cuidado y atento a los miembros de las bandas. La ciudad parecía diferente ahora, cargada de violencia potencial. La gente intuía que algo iba a pasar, solo que aún no sabían qué. Claire estaba inconsciente cuando llegó hasta ella, con la respiración superficial y rápida. La infección había empeorado. Jonas la levantó con cuidado y la llevó a la casa de los Whitmore, una vieja granja que estaba vacía y a oscuras a las afueras de la ciudad. Acababa de acomodarla en el granero cuando oyó acercarse un caballo. Jonas preparó su rifle, pero se relajó un poco al reconocer al Dr. Morrison, un hombre delgado con el pelo gris y una maleta médica negra que llevaba 40 años de servicio. Me envía Kane, dijo el doctor sin preámbulos. Déjeme verla. Durante la siguiente hora, Jonas observó cómo el Dr. Morrison trabajaba con eficiente competencia. Limpió adecuadamente la herida de Claire, cosió lo que había que coser y le administró algo de un pequeño frasco que, según él, combatiría la infección. Vivirá, dijo finalmente el doctor, pero necesita descansar, descansar de verdad, no correr por las montañas perseguida por forajidos. Pronto lo conseguirá, dijo Jonas, de una forma u otra. El doctor Morrison recogió su maletín y observó a Jonas a la luz de la lámpara. Conocía a Thomas. Era un buen chico. He oído que era su hermano, el que se marchó del pueblo. Así es. Nunca habló mal de ti. Solía decir que su hermano era el hombre más inteligente que conocía, que te marchaste porque eras lo suficientemente inteligente como para ver cómo eran realmente las cosas. El médico se detuvo en la puerta del granero. Por si sirve de algo, creo que ahora estaría orgulloso de ti por haber vuelto para terminar lo que él empezó. Después de que el muelle se marchara, Jonas se sentó junto a Claire y esperó el amanecer. Pensó en Thomas, en todas las cosas que habían dejado sin decir entre ellos, en las decisiones que tomaban los hombres cuando el mundo solo les ofrecía de las 3 de la madrugada. Jonas, estoy aquí. He tenido un sueño muy extraño. Soñé que Thomas estaba a mi lado y me decía que todo iba a salir bien. Intentó sonreír. Es una tontería, ¿verdad? No, dijo Jonas en voz baja. No creo que sea una tontería en absoluto. ¿Qué pasa ahora? Ahora vamos a la iglesia. Cogemos ese libro de contabilidad y lo guardamos hasta que lleguen los marshals federales. Y si la banda viene a por nosotros, Jonas revisó su Winchester, asegurándose de que estuviera cargado y listo. Entonces les daremos la pelea que Thomas nunca pudo terminar. Cuando la primera luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por las rendijas del granero, Jonas oyó caballos acercándose, varios caballos moviéndose rápidamente. Se acercó a la puerta y miró hacia afuera. Silas Blackwood, Maiway Actiri y al menos 8 hombres cabalgaban hacia la ciudad, todos ellos armados, todos ellos buscando sangre. Se detuvieron frente a la oficina del alguacil y Jonas vio cómo Silas desmontaba y entraba. 5 minutos más tarde, Silas volvió a salir. Incluso desde esa distancia, Jonas podía ver la furia en su rostro. «Lo sabe, oeste», susurró Claire, apareciendo junto al hombro de Jonas. Kane debió de decirle, «Estamos aquí», pero Jonas negó con la cabeza. «No, mira». 2 miembros de la banda sacaban a Kane a rastras de la oficina del sheriff. Tenía la cara ensangrentada y las manos atadas. Silas dijo algo que Jonas no pudo oír y luego golpeó a Kane en la cara. «Se han vuelto contra él», dijo Jonas. «Saben que ha estado tramando algo».
¿Qué hacemos? Jonas tomó una decisión en un instante. Seguimos con el plan. Iremos a la iglesia, cogeremos el libro de contabilidad y lo conservaremos. Cain conocía los riesgos, pero mientras se preparaban para partir, Jonas no podía quitarse de la cabeza la sensación de que todo estaba a punto de salir muy mal. Llegaron a la iglesia justo cuando el sol salía por las colinas del este, pintando Greystone con tonos dorados y rojos. Jonas ayudó a Claire a entrar por la puerta lateral, con el rifle preparado, esperando que en cualquier momento se produjera un tiroteo. Pero la calle permaneció en silencio, inquietante en su vacío. El padre Benedict los estaba esperando, un anciano de cabello blanco y manos firmes que había bautizado a bebés y enterrado a sus abuelos. Echó un vistazo a Claire y los condujo hacia las escaleras del sótano. Cain envió un mensaje anoche. El sacerdote dijo, me dijo que vendrían. He preparado todo lo que he podido. El vendedor estaba mejor abastecido de lo que Jonas esperaba. Rejas de comida, barriles de agua, suministros médicos, incluso municiones. Cain había estado planeando esto durante más tiempo del que Jonas se imaginaba. El hymnal, dijo Jonas, número 23, tercera fila en el coro. El padre Benedict asintió. Lo he dejado exactamente donde lo colocó la señorita Alden. No me pareció correcto moverlo. Jonas subió las escaleras de vuelta a la iglesia principal y se dirigió al coro. Los hymnal estaban ordenados cuidadosamente en una estantería, numerados con letras doradas descoloridas. Encontró el 23 y lo abrió. El libro había sido vaciado, dejando solo las páginas suficientes al principio y al final para mantener la ilusión. Dentro, envuelto en un paño impermeable, había un libro de contabilidad encuadernado en cuero. Jonas lo llevó al sótano y lo dejó sobre una mesa de madera tosca. Clary se sentó con las manos temblorosas y lo abrió. Esto es, susurró. 3 años de pagos, nombres, fechas, todo lo que necesitamos para derribar toda la red. Jonas hojeó las páginas. Ella tenía razón. Las pruebas eran condenatorias y detalladas. El nombre de Cain aparecía por todas partes, pero también el de docenas de personas más. Miembros del Consejo Municipal, diputados, incluso un juez territorial. La corrupción era más profunda de lo que había imaginado. Tenemos que llevar esto a los marshals federales, dijo Jonas. Pero primero, tenemos que sobrevivir el tiempo suficiente para que lleguen. Como si sus palabras los hubieran convocado, oyeron el sonido de caballos afuera. Muchos caballos. Jonas se acercó a la pequeña ventana del sótano y miró hacia afuera. Silas Blackwood y su banda habían llegado a la iglesia. Ahora eran al menos una docena de hombres, todos armados. Se dispersaron alrededor del edificio, rodeándolo. Silas desmontó y se dirigió a las puertas de la iglesia. Jonas Mercer, gritó, sé que estás ahí dentro. Sal y trae a la mujer, y acabaremos con esto rápidamente. Jonas no dijo nada y comprobó el cargador de su Winchester. 18 balas. El revólver que llevaba en la cadera tenía 6 más. No era suficiente para una lucha prolongada, pero tal vez bastaría para contenerlos hasta que llegara la ayuda, si es que llegaba. Tienes 1 minuto para decidirte, gritó Silas. Después, empezaremos a quemar edificios hasta que salgas. Claire tocó el brazo de Jonas. Deberías irte. Coge el libro de contabilidad y corre. Yo me rendiré. Eso no va a pasar. Jonas, esta no es tu lucha. Se convirtió en mi lucha en el momento en que mataron a Thomas. Jonas se dirigió a las escaleras del sótano. Padre, ¿puede disparar? El viejo sacerdote sonrió con tristeza. Estuve en Shiloh. Recuerdo cómo se hace. Jonas le entregó el revólver. 6 balas. Haz que valgan la pena. Protege a Claire y ese libro de contabilidad con tu vida. ¿A dónde vas?, preguntó Claire. A equilibrar las fuerzas. Jonas subió las escaleras hasta la planta principal de la iglesia. El edificio era antiguo, construido con gruesos troncos que detendrían la mayoría de las balas, con ventanas estrechas que proporcionaban buenas posiciones de tiro. Podría retenerlos allí durante un tiempo si era inteligente y tenía suerte, así que se colocó en una ventana lateral desde donde tenía una vista clara de la mayoría de los hombres de Silas. Seguían montados, pensando que sería rápido y fácil. Esa arrogancia les costaría cara. Jonas apuntó con cuidado al jinete más cercano y disparó. El hombre cayó de la silla y se desató el caos. Los caballos se encabritaron y se dispersaron mientras Jonas accionaba la palanca y volvía a disparar. Entonces, otros 2 hombres cayeron antes de que la banda encontrara refugio.
El fuego de respuesta fue rápido y intenso, y las balas impactaron contra las paredes de la iglesia. La madera se astilló y los cristales se rompieron, pero los gruesos troncos aguantaron. Jonas se desplazó a otra ventana, disparó 2 veces más y volvió a moverse. La clave era mantenerlos en vilo, no dejar que localizaran su posición. «Solo estás complicándote las cosas», gritó Silus. «Te quemaremos toda la maldita iglesia». Inus vio a 2 hombres corriendo hacia el edificio con antorchas, claramente con la intención de hacer precisamente eso. Disparó a uno de ellos, pero el otro llegó a la pared de la iglesia. Entonces se escucharon disparos desde una dirección inesperada, la tienda general al otro lado de la calle. Alguien estaba disparando a la banda desde atrás. Samuel Whitt apareció en la puerta de la tienda con un rifle, y no estaba solo. Otros 3 vecinos estaban con él, todos armados. «Ya era hora de que os crecieran pelotas», gritó Samuel a la banda. «Ahora largaos de nuestro pueblo». Más vecinos salieron de los edificios a lo largo de la calle, algunos con rifles, otros con escopetas y otros sin nada más que su valor. La banda se encontró de repente rodeada, y la cara de Silus se retorció de rabia. «¡Matadlos! ¡Matadlos a todos!». La batalla por Greystone había comenzado. La calle se convirtió en un campo de batalla. Las balas volaban en todas direcciones mientras los habitantes del pueblo, que habían vivido con miedo durante años, por fin encontraban su valor. Samuel Whitt coordinaba la defensa desde la tienda general. Sus años como Texas Ranger se reflejaban en sus órdenes tranquilas y su puntería certera. Jonas aprovechó la confusión para salir de la iglesia por una puerta lateral. Si conseguía flanquear a la banda y atraparlos en un fuego cruzado entre él y los habitantes del pueblo, tal vez podrían ganar. Se movió por el callejón detrás de la iglesia, manteniéndose agachado y utilizando los edificios como cobertura. Delante, pudo ver a 3 miembros de la banda tomando posiciones detrás de un abrevadero. Estaban concentrados en los habitantes del pueblo. No vieron venir a Jonas. Disparó al primero antes de que se dieran cuenta de que estaba allí. Los otros 2 se giraron, pero Jonas ya se estaba moviendo, lanzándose detrás de una pila de madera. Sus balas destrozaron la madera mientras él daba la vuelta, acercándose a ellos desde un nuevo ángulo. 2 disparos, 2 hombres abatidos, pero los disparos habían llamado la atención. Jonas oyó pasos corriendo y se giró para ver al mismísimo Silas Blackwood, con el rifle en alto. Dispararon simultáneamente. Jonas sintió cómo la bala le rozaba el abrigo y oyó su silbido al pasar junto a su oreja. Su propio disparo alcanzó a Silas en el hombro, haciéndole girar, pero el líder de la banda no cayó. Se tambaleó hacia el espacio entre 2 edificios y Jonas le siguió. El callejón era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para 2 hombres. Silas estaba al otro extremo, con la espalda contra la pared, la sangre extendiéndose por su camisa. Pero sus ojos estaban claros y su arma firme. «Tu hermano murió suplicando», dijo Silas, con voz entrecortada pero desafiante. Llorando como un niño, Jonas sintió que la rabia le subía, pero esta vez la controló. «¿Mientes?» «Ah, sí». Silas sonrió con sangre en los dientes. «Te llamó al final». «Jonas», dijo. «¿Dónde está Jonas? Necesito a Jonas». «Patético. Thomas valía por 10 como tú. Thomas era un tonto que murió por nada, igual que tú estás a punto de hacer». Silas levantó su arma, pero Jonas fue más rápido. Disparó una vez y la bala alcanzó a Silas en la parte alta del pecho. El arma del líder de la banda cayó al suelo con estrépito y él se deslizó por la pared, dejando un rastro manteniendo su rifle apuntando. Silas lo miró, luchando por respirar. «¿Alguna última palabra?», preguntó Jonas. Silas tosió, escupiendo sangre. «Sí, ¿crees que matándome esto terminará? Siempre habrá otra banda, otro hombre de la ley corrupto. El sistema está podrido, Mercer. No puedes arreglarlo. Quizás no, pero puedo intentarlo, igual que lo intentó tu hermano». Los ojos de Silas se estaban apagando. «Mira cómo salió eso». Jonas pensó en Thomas, en el libro de contabilidad, en todas las personas que finalmente se habían levantado hoy. «En realidad», dijo en voz baja, «creo que salió exactamente como Thomas lo había planeado». Silas intentó decir algo más, pero las palabras nunca llegaron. Sus ojos se apagaron y se desplomó de lado. Jonas se quedó allí un momento, sin sentir nada, ni satisfacción, ni triunfo,
solo cansancio. Tan cansado de la muerte y la violencia y el ciclo interminable de corrupción, se dio la vuelta y regresó a la calle principal. La batalla estaba llegando a su fin. Los miembros de la banda que no habían muerto habían tirado sus armas y estaban siendo detenidos por los habitantes del pueblo. Samuel Whitt estaba en medio de la calle, dirigiendo las operaciones como el agente de la ley que había sido en otros tiempos. «Jonas», llamó Samuel, «¿estás bien?» «Silas ha muerto». Samuel asintió con severidad. «Bien, el resto serán ahorcados». Miró a los habitantes del pueblo, muchos de ellos ensangrentados, pero todos erguidos. «Lo hemos conseguido. De verdad lo hemos conseguido». «¿Dónde está Kane?» Samuel señaló hacia la oficina del sheriff. La banda lo tenía atado allí. «El doctor Morrison está con él ahora». Jonas se dirigió a la oficina y encontró al sheriff Kane sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. Tenía la cara llena de moratones y las manos desgarradas por las cuerdas. Pero estaba vivo. «Ya está hecho». Jonas le dijo que la banda había sido eliminada. Kane cerró los ojos. «Gracias a Dios. Los marshals federales llegarán pronto. Les daré tu confesión». «Lo sé». Kane miró a Jonas. «Me merezco lo que me vaya a pasar. Pero dime, ¿hemos conseguido el libro de cuentas? ¿La muerte de Thomas ha servido para algo?» Jonas sacó el libro de cuentas del interior de su abrigo. «Lo tenemos. Todos los nombres, todos los pagos, todo». Por primera vez en lo que podrían haber sido años, Kane sonrió. «Entonces quizá haya esperanza después de todo». Cuando Jonas salió de la oficina del alguacil, vio a unos jinetes que se acercaban desde el este. 5 hombres con insignias de alguaciles federales, liderados por un hombre de cabello rizado, ojos penetrantes y porte serio. La caballería había llegado. «Más vale tarde que nunca», pensó Jonas. Caminó hacia la iglesia para ver cómo estaba Claire y la encontró de pie en la puerta, pálida pero firme, observando la operación de limpieza junto al padre Benedict. «Se acabó», dijo Jonas. Claire sonrió con lágrimas corriendo por su rostro. «Thomas estaría orgulloso de ti». Jonas miró la ciudad que había abandonado hacía 5 años, a la gente que por fin había encontrado su valor, a las pruebas que acabarían con una red de corrupción. «Sí», dijo en voz baja, «quizás lo estaría». 2 semanas más tarde, Jonas estaba de pie ante la tumba de Thomas, en la colina que dominaba Greystone. La lápida era sencilla, solo tenía el nombre y las fechas de su hermano, pero alguien, probablemente el padre Benedict, la había mantenido limpia y adornada con flores frescas. Claire apareció a su lado, moviéndose lenta pero con paso firme. El doctor Morrison había hecho un buen trabajo y su fortaleza natural había hecho el resto. Ella testificaría en los juicios, había dicho. Se aseguraría de que todos los que habían aceptado dinero de la banda de Blackwood se enfrentaran a la justicia. «He traído esto», dijo, depositando un pequeño ramo de flores al pie de la lápida. Flores silvestres, del tipo que siempre le había gustado a Thomas. Permanecieron en silencio durante un rato, escuchando el viento que se movía entre la hierba. Debajo de ellos, Greystone estaba volviendo a la vida. Con Kane a la espera de juicio y la banda destruida, la gente por fin podía volver a respirar. Los negocios volvían a la normalidad. Los niños jugaban en las calles sin miedo. El gobernador territorial quedó impresionado con el libro de contabilidad. Claire dijo, «Ha nombrado a un fiscal especial. Esperan que los juicios duren meses». «Bien, te ha ofrecido un trabajo. ¿Te lo ha dicho Samuel?» Jonas asintió. «Dijo que necesitan un nuevo sheriff. Alguien en quien la gente pueda confiar». «¿Qué le has respondido?» «Aún no lo he decidido». Jonas Nelton tocó la lápida. «He pasado 5 años huyendo de mis responsabilidades. Claire, me decía a mí mismo que buscaba la paz, pero en realidad solo me estaba escondiendo. No estoy seguro de estar preparado para volver a llevar la placa». «Thomas creía que lo estabas». Jonas la miró. «¿Cómo lo sabes?» «Porque me lo dijo aquella noche que estuvimos trabajando hasta tarde, revisando los archivos. Dijo que su hermano era el mejor agente de la ley que había conocido y que algún día lo recordarías». Claire sonrió. «Dijo que solo necesitabas la razón adecuada para volver». «¿Y dijo cuál sería esa razón?» «Dijo que lo sabrías cuando la encontraras». Jonas se levantó y se sacudió el polvo de las rodillas. La placa que le había ofrecido el gobernador territorial estaba en el bolsillo de su abrigo. Llevaba 3 días llevándola consigo, dándole vueltas entre las manos, sintiendo su peso. Alguacil de Greystone, un puesto de confianza y responsabilidad.
todo aquello de lo que había huido 5 años atrás. Pero 5 años atrás había huido de la corrupción, de un sistema que parecía irremediablemente corrupto. Ahora las cosas eran diferentes. El libro de contabilidad había sacado a la luz a docenas de funcionarios corruptos y el gobernador territorial estaba limpiando la casa. No era perfecto, nunca sería perfecto, pero era mejor. Y tal vez eso era suficiente. Samuel se jubila, dijo Jonas. Dice que es demasiado mayor para la tienda. Quiere pasar tiempo con sus nietos. Se lo ha ganado. El edificio está en venta. Buena ubicación, negocio consolidado. Claire lo miró pensativa. ¿Estás pensando en comprarlo? ¿Pensándolo? El pueblo necesita una buena tienda general, y yo conozco el negocio. He tenido suficientes trabajos diferentes a lo largo de los años. Hizo una pausa. Aunque me vendría bien un socio. Alguien con experiencia en contabilidad. Claire se rió. Era la primera risa sincera que le había oído. ¿Me estás ofreciendo un trabajo, Jonas Mercer? Más bien una sociedad. Al 50%. Tú te encargas de la contabilidad y los pedidos. Yo me encargo del inventario y los clientes. La miró a los ojos. Te daría una razón para quedarte en Greystone. Echar raíces. Creía que estabas considerando el puesto de sheriff. Lo estaba, pero aquí me he dado cuenta de algo. Thomas no murió para que yo volviera a ser agente de la ley. Murió intentando salvar a un pueblo de la corrupción, intentando dar a la gente la oportunidad de vivir sin miedo. La mejor manera de honrar eso no es llevando una placa, es formando parte de esta comunidad, construyendo algo bueno. Claire se quedó callada un momento, pensando en una tienda general, un negocio honesto en un pueblo honesto. Es un comienzo. De acuerdo, dijo ella. Socios. Se dieron la mano y Jonas sintió que algo se asentaba en su interior. Una sensación de rectitud que no había experimentado en años. Ese era el camino a seguir. No como agente de la ley, ni como un solitario en las montañas, sino como miembro de una comunidad que trabajaba para construir algo mejor. El juicio del sheriff David Carr estaba fijado para el mes siguiente. Jonas testificaría, le contaría al tribunal lo del diario, lo de las decisiones imposibles y lo de la hija que murió. No salvaría a Kane. El hombre había admitido demasiado. Había permitido demasiados crímenes. Pero tal vez ayudaría a la gente a comprender. Tal vez evitaría que el próximo agente de la ley cometiera los mismos errores. Mientras bajaban la colina hacia el pueblo, Claire dijo, «Hay algo que quería preguntarte. ¿Qué pasó el primer día en la cabaña? Podrías haberme dejado allí. Podrías haberte marchado y seguir viviendo tu tranquila vida en las montañas. ¿Por qué no lo hiciste?» Jonas lo pensó. Por el medallón. Porque tenías la foto de Thomas, y eso significaba que sabías algo sobre su muerte. Y no pude hacerlo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. No podía permitir que otra persona muriera, porque yo decidiera mirar hacia otro lado. Eres un buen hombre, Jonas Mercer. Intento serlo. Es lo mejor que cualquiera de nosotros puede hacer. Llegaron a la calle principal de Greystone, donde Samuel Hoyt les esperaba fuera de su tienda con los papeles y una botella de buen whisky para sellar su acuerdo. El padre Benedict también estaba allí, junto con el doctor Morrison y una docena de habitantes del pueblo que se habían convertido en amigos en lugar de extraños. Jonas Mercer, el hombre de las montañas que había pasado 5 años escondido del mundo, había vuelto por fin a casa, y Thomas, donde quiera que estuviera, podía descansar tranquilo, sabiendo que su hermano había encontrado por fin su camino. El sol se ponía sobre Greystone, pintando el cielo de tonos ámbar y dorados. El mañana traería nuevos retos, nuevas luchas. Pero esa noche, de pie en la calle principal de su ciudad natal, rodeado de gente honesta y con un propósito en su corazón, Judas sintió algo que no había experimentado en 5 largos años. Paz. No la falsa paz del aislamiento, sino la paz real que provenía de defender algo, de formar parte de algo más grande que él mismo, de estar por fin verdaderamente en casa.